Amado Dios y Padre Celestial, te damos gracias por la oportunidad de estar en este lugar, Señor, en tu casa y poder adorarte. Padre, queremos poner ante ti los diezmos y las ofrendas de esta mañana, que sean usados sabiamente para tu reino y para tu gloria, Señor. También oramos por el mensaje, que sea un mensaje que hable a nuestra vida, a nuestro corazón, Señor, y que nos motive y nos edifique, Señor, para tener raíces más profundas en nuestra relación contigo. En el nombre de Jesús oramos, Padre, y pedimos que tú nos ayudes a despejar nuestra mente de cualquier distracción, Señor, y que podamos poner nuestros ojos únicamente en lo que tú tienes para nosotros en esta mañana. En nombre de Cristo Jesús, amén. Amen. Well, good morning. Buenos días. Just one announcement. Solo un anuncio. This Tuesday, Este martes, Danielle and myself are going up to the frontera. Daniel y yo vamos a ir a la frontera. I'm sure all of you have kind of heard what's going on with the refugee situation. Yo sé que todos ustedes han escuchado más o menos lo que está sucediendo con los refugiados allá. So we're going to go up there and we're going to try and survey the situation that's going on because we have a team coming in November. Así que nosotros vamos a ir para tratar de sondear un poco la situación que está sucediendo ahí, porque tenemos un grupo que viene en noviembre. And I want to see how we may be able to go up there, reach out, help out, and meet the needs as best obviously we can. To help them up there. It's a very tragic situation up there. Y lo que queremos es ir a ver cómo podemos regresar con el grupo, ayudar y tratar de suplir las necesidades lo mejor que podamos, porque la situación ahí es trágica ahora. And there's 3,000, right? Yeah. There's something like 3,000 African refugees up there. Hay al menos 3,000 refugiados africanos ahí ahora. And there's still more coming. Y hay más que están viniendo. So just if you could be praying for us that the Lord will just show us the opportunities and how He can best use us up there to help them. Entonces, si usted puede estar orando para que el Señor nos dé oportunidades y que Él nos muestre la mejor forma en que Él puede usarnos a nosotros para ayudar a ellos allá. Right, because that's how the church should function, right? Porque así es como debería funcionar la iglesia, ¿cierto? Right? It's not reaching in to try and guard and protect everything for itself, but it should be reaching out. No es tanto traer a la gente hacia acá para tratar de proteger y cuidar todo lo que podamos aquí adentro, sino más bien es un alcance hacia afuera. And a lot of times one of the tragedies of the church is they don't want to reach out if it's not going to directly affect them in some way. Y algunas veces la parte trágica de las iglesias es que no quieren ir a alcanzar personas afuera si eso no va a afectarles o a producir algún beneficio adentro. But that's not how we should be. Pero no es así como debería ser. We should just desire to spread the love of Jesus wherever those opportunities are. Deberíamos tener un deseo de compartir el amor de Jesús donde sea que estén esas necesidades. And so as I have continued to kind of hear, it really has been on my heart to see how we can reach out and help up there. Y mientras sigo escuchando lo que está pasando, ha estado en mi corazón el poder ir y ver cómo podemos ayudar allá. And so for that, I just asked Tuesday morning, be praying for us that we would see what the Lord would have us to do. Entonces, con eso en mente, el martes en la mañana estoy orando por nosotros para que cuando lleguemos allá podamos ver lo que el Señor quiere que hagamos. Well, if you've been with us on Sunday mornings, Si usted ha estado con nosotros el domingo en la mañana, then you know we're working our way through the book of Acts. entonces usted sabe que hemos estado estudiando el libro de Hechos. We're currently in chapter 9, so I'll ask you to go ahead and turn there now. Y estamos actualmente en el capítulo 9, entonces le voy a pedir que vaya ahí ahora. If you were with us last week, Y si usted estuvo con nosotros la semana pasada, the beginning of chapter 9 is the conversion of Saul, el inicio del capítulo 9 es la conversación de Saulo, who would later be Paul. que más adelante se va a convertir en Pablo. He would be the apostle who would end up writing the bulk of the New Testament that you have today. Y él se va a convertir en el apóstol que va a terminar escribiendo la mayor parte del Nuevo Testamento que usted tiene hoy. And his conversion was a radical event. Y su conversión fue un evento radical. So much so that it's actually talked about 3 times alone in the book of Acts. It's re-talked about. Tanto así que se vuelve a hablar sobre él 3 veces en el libro de Hechos. And we learned 3 days actually, after his conversion,
he was met by a faithful, obedient servant of the Lord, Ananias. Y nos damos cuenta que, o aprendimos que 3 días después de su conversión, él fue encontrado por un siervo fiel y obediente del Señor, Ananías. And remember, after this event with Saul, we don't know anything else about Ananias. Y recuerde, después de este evento con Saulo, no vemos nada más acerca de Ananías. I don't think he obviously stopped serving the Lord, but this one event, God chose to use an ordinary person like you and I to pour into Saul's life. Yo no tengo ninguna duda de que él siguió sirviendo al Señor, pero en este evento el Señor escogió utilizar a una persona ordinaria como usted y como yo para poder invertir en la vida de Saulo. Guys like Ananias, guys like Barnabas, who we're going to look at today, they give us hope. Hombres como Ananías y como Bernabé, que vamos a estar viendo hoy, nos dan esperanza. Because we see God loves to use ordinary disciples. Porque vamos a ver que a Dios le encanta usar discípulos ordinarios. It's not once we reach that superhero status, then we can be used by the Lord. No es cuando llegamos a ese estatus de superhéroe que podemos servir al Señor. Right? And we see that by Ananias' simple response to Jesus in the dream. Y nosotros vemos eso con la respuesta simple que le da Ananías a Jesús en el sueño. Right? Remember? He says, Ananias. Y recuerda, él le dice, Ananías. And what does Ananias say? ¿Y qué responde Ananías? Here I am, Lord. Aquí estoy, Señor. That's what he's looking for. Eso es lo que él está buscando. A simple, here I am, Lord, I'm ready and I'm available. Un simple, aquí estoy, Señor, estoy listo y estoy disponible. And we know Ananias wrestled because of Saul's reputation, right? Y sabemos que Ananías tiene una pequeña lucha interna por la reputación de Saulo. Right? Ananias, go down the road. Got it. Ananías, vaya a la calle. Okay, Go to listo. the house of Judas. Vaya a la casa de Judas. I know Judas, I'm heading there. Conozco a Judas, voy para allá. And in there, Saul of Tarsus. Y ahí encuéntrese con Saulo de Tarso. Whoa. Suave. Come again. Otra vez, Saul of Tarsus. Saulo de Tarso. The one who's persecuted and had Stephen killed in Jerusalem. That's Saul of Tarsus. El que ha estado persiguiendo a la iglesia y mató a Esteban en Jerusalén. Ese es Saulo de Tarso. Yes, that's Saul of Tarsus. Sí, ese es Saulo de Tarso. But he is my chosen vessel. Pero él es mi vasija escogida. And he reassures Ananias, and Ananias is faithful, and he goes. Y le da seguridad a Ananías, y Ananías es fiel y él va. And then look at what we know of Ananias. Y vea lo que sabemos de Ananías. Right? He heals him. Él lo sana, Right? He prays for the filling of the Holy Spirit in Saul's life. él ora por la llenura del Espíritu Santo en la vida de Saulo, He then baptizes him. luego lo bautiza, He gives him a meal and then spends time pouring into his life to reteach things. le da una comida y después invierte tiempo enseñándole cosas para que Saulo vuelva a aprender. Right? Because you got to understand, Saul knows the scripture. Porque usted tiene que entender que Saulo conocía la Escritura. The problem is, Saul doesn't know Jesus in the scripture. El problema es que Saulo no conocía a Jesús en la Escritura. And I just see this time with Ananias, what a sweet time is. He's starting to see Jesus in the Old Testament scriptures he studied. Y yo me imagino este tiempo entre Saulo y Ananías, un tiempo muy dulce donde Saulo comienza a ver a Jesús en el estudio del Antiguo Testamento. And I just see him with Ananias going, in this scripture, that's talking about, yep, that's talking about Jesus too. Y yo solo me lo imagino diciéndole a Ananías, en esta escritura ahí está hablando de Jesús. Y Ananías le dice, sí, ahí también habla de Jesús. Saul's spending this time, he's growing in his relationship with Jesus, and he's seeing Jesus come alive in the scriptures. Saulo está invirtiendo este tiempo en la escritura y él está viendo a Jesús llegando a la vida o convirtiéndose en algo vivo en la escritura. Well, here we see in verse 20 where we'll pick up this morning, Y aquí vemos en el versículo 20, desde donde vamos a seguir en esta mañana, Saul in essence goes, I'm ready. Saulo en esencia dice, estoy listo. So let's read verses 20 to 22. Así que vamos a leer los versículos 20 al 22. And immediately he preached Christ in the synagogues, that he is the Son of God.
Then all who heard were amazed and said, "Is this not he who destroyed those who called on the name in Jerusalem, and has come here for that purpose, so that he might bring them bound to the chief priests?" But Saul increased all the more in strength and confounded the Jews who dwelt in Damascus, proving that this Jesus is the Christ. Enseguida Pablo comenzó a predicar en las sinagogas, donde afirmaba que Jesús era el Hijo de Dios. Todos los que lo oían predicar se quedaban atónitos y decían, ¿acaso no es este el que exterminaba en Jerusalén a los que invocaban el nombre de Jesús? ¿No es verdad que vino acá para prenderlos y llevarlos ante los principales sacerdotes? Pero Saulo iba cobrando más fuerza y confundía a los judíos que vivían en Damasco al demostrarles que Jesús era el Cristo. Think about this. Piensen en esto. Saul is from the school of Gamaliel. Saulo pertenece a la escuela de Gamaliel. That is the top school if you were a Jew to be able to go to and study, and he studied directly under him. Esa era la escuela número 1 para un judío para ir y estudiar la ley ahí. Y Saulo estudió directamente bajo la sombra de Gamaliel. So if anybody knew the scripture, he knew the scripture. Entonces, si había alguien que conociera la escritura, él conocía la escritura. And now he's had time with Jesus' disciples and through the Holy Spirit to have revealed to him Jesus within that scripture. Y ahora él tuvo tiempo con los discípulos de Jesús y el Espíritu Santo para que el Espíritu Santo le revelara a Jesús a través de esa escritura. And because of Saul's position, he would easily be able to gain entrance into any synagogue and teach. Y por la posición de Saulo, con facilidad él podía ganar o obtener entrada a cualquier sinagoga y enseñar. And so he could literally walk in, he could grab a scroll, whichever one he wanted, roll it out, and begin to teach from it. Y entonces él con libertad literalmente podía llegar, agarrar un rollo, el que él quisiera, abrirlo y comenzar a enseñar de ese rollo. So understand, most of the Jews there in Damascus don't realize Saul's been converted. Y usted tiene que entender que la mayoría de judíos ahí en Damasco no se han dado cuenta que Saulo se convirtió. So like imagine if you're a Jew and you knew Saul was in Damascus. Entonces imagínese usted es judío y usted sabe que Saulo está en Damasco. And he shows up at your synagogue, he's like, "Hey, I'd like to teach this morning." Y él aparece en la sinagoga y él dice, quiero enseñarles en esta mañana. Right? You'd be like, "The pulpit's yours, man. You take as long as you want. We love to hear you teach." Y ustedes le dirían, el púlpito es suyo, agárrelo, enseñe todo el tiempo que usted quiera, nosotros queremos escucharlo. Only this morning the teaching is going to be a little different. Pero esta mañana la enseñanza va a ser un poquito diferente. So imagine he rolls it out and he starts reading through the scripture and everybody's listening. Entonces imagine, él agarra, él abre el rollo y comienza a enseñar la escritura y todo el mundo está escuchando. And it says what he begins to teach in the synagogue. Y dice lo que él comienza a enseñar en la sinagoga. That Jesus is the Christ, the Son of God. Que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. And all of the Jews are puzzled. Y todos los judíos están en asombro. They're all going, whoa, is he telling us that we need to have a relationship with Jesus now? Todos se quedan como, suave, ¿qué pasa acá? Ahora él nos está diciendo a nosotros que necesitamos tener una relación con Jesús. Just think about these changes these few days. Ananias had the same issue with Saul, right? He's going, wait, this guy's trying to kill all of us. Solo piense en los cambios en estos últimos días. Ananías tuvo el mismo problema. Él dijo, este Saulo está tratando de matarnos a todos. And the Jews up there are like, yes, please help us eradicate the Christians from here in Damascus. Y los judíos ahí le dicen, sí, por favor, ayúdenos a erradicar el cristianismo a los cristianos de acá de Damasco. But then Ananias is faithful, he has his conversion, and now he's in the synagogue and he's teaching Jesus. Pero Ananías fue fiel, Saulo tuvo su conversión y ahora él está en las sinagogas enseñando acerca de Jesús. So everybody, I think, in Damascus is struggling with what is going on with Saul. Y yo creo que todo el mundo en Damasco está teniendo problemas con lo que está sucediendo, o está luchando con lo que sucede con Saulo. The Christians are struggling because they're probably still a little timid. Man, I hope he's not going to play a game with us just to drag us all back.
Los cristianos tienen una lucha porque ellos dicen, espero que Él no esté tratando de hacernos ahí alguna trampa rara para llevarnos a la cárcel. And then the Jews are going, are you kidding me? This guy wants us now to become a Christian, the ones he's trying to drag back to Jerusalem? Y los judíos ahora dicen, me está bromeando, Él ahora quiere que nosotros nos convirtamos en cristianos, a los cuales Él quiere arrastrar de vuelta a Jerusalén. What's he doing with all those papers to get all the Christians out of here for then? ¿Qué está haciendo Él con todos esos papeles para agarrar a los cristianos y llevárselos de acá? And that's how radical this conversion of Saul really is. Y eso es, o esa es la forma tan radical en la que fue realmente esta conversión de Saulo. And this should help us as believers Y esto debería ayudarnos a nosotros como creyentes, to understand that there is no one out of the reach of God. para entender que no hay nadie que esté fuera del alcance de Dios. We'll do that sometime because we'll kind of look at it, we'll be like, no, not that one. Nosotros a veces hacemos eso, porque a veces vemos a alguien y decimos, ese no. You know, those that seem to be the most against it are typically wrestling the most. ¿Sabe? Aquellos que parecieran ser los que están más en contra de Jesús o del cristianismo son los que están luchando más contra eso. Those are probably closer to believing than the one who goes along with everything you say. Tal vez ellos están más cercanos a creer que aquel que está siempre de acuerdo con todo lo que usted dice. But this is a radical change in Saul's life, and nobody, whether you were a Christian or a Jew, can wrap around what has happened with him. Pero este fue un cambio radical en la vida de Saulo y nadie, ni cristiano ni judío, que estuviese alrededor podía comprender lo que había sucedido con Saulo. I mean, to try and put this in perspective today, imagine flipping on the news. Para tratar de poner esto en perspectiva hoy, imagine encender las noticias And you see that the leader of ISIS just gave his life to the Lord and he's now preaching Christ in every mosque. Usted en las noticias ve que el líder del Estado Islámico de ISIS acaba de entregar su vida al Señor y ahora está predicando a Cristo en todas las mezquitas. What would you think? ¿Qué pensaría usted? You'd be like, man, there's no way this guy would have come to Jesus, yet there he is in the middle of a mosque preaching Jesus. Usted diría, no hay forma en que él haya entregado su vida a Jesús, pero sin embargo ahí está él en medio de una mezquita predicando a Jesús. Anyone can be saved. Cualquiera puede ser salvo. Even the leader of ISIS can be saved. Have you prayed for him? Hasta el líder de ISIS puede ser salvo. ¿Ha orado usted por él? It's a question I have to ask myself. Have I prayed for him? Do I believe that he's within the reach of God to have a radical change in his life, which could change the dynamic of the things going on in the Middle East? Y esa es una pregunta que yo tengo que hacerme a mí mismo. He orado por él creyendo que él está dentro del alcance de Dios y que él puede ser salvo. Y esto cambiaría radicalmente lo que está sucediendo en el Medio Oriente. Well, it says as he began to teach his fellow Jews. Y dice que él comenzó a enseñar a otros judíos. And mind you, he's only teaching from the Old Testament. They don't have the New Testament. Y recuerde, él solo está enseñando del Antiguo Testamento. Ellos todavía no tienen el Nuevo Testamento. And it says that they're all confounded. Y dice que todos estaban confundidos. And what that means is it actually troubled them. Like what he's showing, it's troubling them. Y lo que esto significa es que en realidad esto les causaba problemas a ellos, un problema interno. Lo que ellos estaban viendo creaba un problema en ellos. And it says there in verse 22, in the midst of their trouble, he proved that Jesus is the Christ. Y ahí dice en el versículo 22 que en medio de esa confusión, él les demostraba que Jesús era el Cristo. And proving in the Greek Y demostrar en el griego means getting them to join together with the same opinion. significa lograr que ellos se unieran a él en la misma opinión. What that means is Saul led these brothers to the Lord. Lo que significa esto es que Saulo guió a estos hermanos al Señor. At first they're troubled, they're going, how can this be about Jesus? But then because he was so persuasive and through the scriptures, he got them to join in the same opinion, that Jesus is the Christ. En primer lugar, ellos estaban confundidos de que cómo esto podía ser acerca de Jesús, pero a raíz de que Saulo era tan persuasivo y utilizando la misma escritura, logró demostrarle, comprobarle a ellos que Jesús era el Cristo.
Well, verses 23 through 25, let's read. Versículos 23 al 25, vamos a leer. Now, after many days were passed, the Jews plotted to kill him. But their plot became known to Saul, and they watched the gates day and night to kill him. Then the disciples took him by night and let him down through the wall in a large basket. Dice, después de algún tiempo los judíos se reunieron en consejo y resolvieron matarlo. Así que de día y noche hacían guardia a la entrada de la ciudad para matarlo. Pero Pablo se enteró de sus planes y una noche los discípulos lo pusieron dentro de una canasta y lo bajaron por la muralla de la ciudad. Saul, the persecutor, has now become the persecuted. Saulo, el perseguidor, ahora se ha convertido en el perseguido. All right, now he's sitting there going, whoa, so this is how these guys felt in Jerusalem when I was doing this. Ahora él está ahí sentado y dice, vaya, si es como se sentían ellos en Jerusalén cuando era yo el que estaba haciendo esto. But here in verse 23, Luke compresses the narrative into a simple after many days. Pero acá en el versículo 23, Lucas comprime la narración en un simple después de algún tiempo. And it really does a disservice for you to not understand how much time has passed. Y realmente esto nos hace un daño a nosotros al no entender o al no saber cuánto tiempo ha transcurrido. But thank goodness for the book of Galatians, Pero gracias a Dios por el libro de Gálatas, because in chapter 1, verses 13 through 18, Paul gives a detailed account of what happened in this time. porque en el capítulo 1, versículos 13 al 18, Pablo da un relato detallado de lo que sucedió en este tiempo. He says in there that he left Damascus and went to Arabia. Él dice ahí en Gálatas que él se fue de Damasco y se dirigió a Arabia. What he did while he was there, that part he left out. He might have been meditating, studying, evangelizing, maybe not a whole lot of people in Arabia. Lo que él hizo en Arabia, él lo omitió. Pudo haber estado ahí meditando, evangelizando, estudiando, orando, tal vez no, quién sabe, porque no había mucha gente en Arabia. Some believe that he left for this time also to take some of the pressure and the persecution off the church, because it started to really boil over. So by him leaving, it kind of alleviated it, not completely. Algunos creen que él se fue para Arabia para quitar un poco de presión sobre la persecución de la iglesia, porque al no estar él ahí, tal vez esto alivió un poco, no es que la erradicó completamente, pero tal vez alivió un poco la persecución. But he left for Arabia and then he comes back to Damascus. Pero él se dirige a Arabia y luego él regresa a Damasco. And then he says it was for 3 years. Y dice que fue por 3 años. Luke says many days. Lucas dice después de algún tiempo. You better believe it was many days. I was like going, that's like 1,000 days crammed into, and after many days. Algunas traducciones también dicen después de muchos días, y es mejor que usted crea que esos fueron muchos días, porque yo dije, mira, él metió ahí o comprimió como 1000 días casi. But here what we see in verse 23 is exactly what Jesus said. Pero lo que vemos acá en el versículo 23 es exactamente lo que Jesús dijo. Verse 16 of chapter 9, I will show him the many things he must suffer for my name. Here's the beginning of that many things. Versículo 16 del mismo capítulo 9, Jesús dijo, yo le voy a demostrar a él las muchas cosas que debe sufrir por mi nombre. Y acá en el versículo 23 es el comienzo de esas muchas cosas, muchos sufrimientos. Well, Saul and the disciples, they hear what's going on. They know of the plot to take his life. Saulo y los discípulos escuchan lo que está sucediendo. Ellos conocen o están enterados del complot para matarlo. And they go, we need to get him out of Damascus. Y ellos dicen, necesitamos sacarlo de Damasco. And kind of try and think about it. Y trate de pensar un poco en eso. Saul is a former proud Pharisee of the highest order. Saulo solía ser un fariseo judío orgulloso del nivel jerárquico más alto. Remember how he was getting ready to parade into Damascus the first time. Recuerde cómo se estaba preparando él para marchar en Damasco la primera vez. But what happened? ¿Pero qué pasó? He met Jesus on the road. Él conoció a Jesús en el camino. And then this brave, proud leader had to be led like a child into Damascus because he was blind.
Y luego este líder orgulloso y valiente tuvo que ser guiado de la mano a Damasco porque estaba ciego. And now this bold disciple, is he rolling out through the front gate? No, he's tucked away in a little basket being lowered out a window in the wall. Y ahora este gran discípulo está saliendo galante ahí por la puerta principal. No, él está metido en una canasta, escondido, mientras lo bajan por la muralla. And the Lord can use anything to teach us humility, huh? Y el Señor puede usar lo que sea para enseñarnos humildad, ¿verdad? I mean, just imagine being tucked in a basket, being lowered down, and being like, man, really? I can't even walk out the gate? Solo imagina estar metido ahí en una canasta mientras lo bajan por la muralla y usted dice, ¿en serio? Ni siquiera puedo salir caminando por la puerta. Well, he gets out, gets through the basket. Let's continue our narrative, 26 through 30. Pero él sale en la canasta y sigue su camino y le damos del 26 al 30. And when Saul had come to Jerusalem, he tried to join the disciples, but they were all afraid of him and did not believe that he was a disciple. But Barnabas took him and brought him to the apostles and declared to them how he had seen the Lord on the road and that he had spoken to him, and how he had preached boldly at Damascus in the name of Jesus. So he was with them at Jerusalem, coming in and going out. And he spoke boldly in the name of the Lord Jesus, and disputed against the Hellenists, but they attempted to kill him. And when the brethren found out, they brought him down to Caesarea and sent him out to Tarsus. Dice, cuando Saulo llegó a Jerusalén, tuvo la intención de reunirse con los discípulos, pero todos le tenían miedo porque no creían que fuera uno de ellos. Entonces Bernabé se encargó de llevar a Saulo ante los apóstoles, y allí les contó cómo Saulo había visto al Señor en el camino, cómo había hablado con él y con qué valor había predicado en Damasco en el nombre de Jesús. Desde entonces Pablo pudo quedarse en Jerusalén con los apóstoles y entraba y salía de la ciudad, y hablaba con los griegos y debatía con ellos, pero estos trataban de matarlo. Cuando los hermanos supieron esto, lo llevaron hasta Cesarea y lo enviaron a Tarso. This is his first time back in 3 years. He has not been in Jerusalem in 3 years. Esta es la primera vez que él regresa a Jerusalén en 3 años. Él no había estado en Jerusalén en 3 años. And there's no doubt, I mean, Damascus is only 120 miles away. So there's no doubt over the course of 3 years, the church in Jerusalem has heard Saul's conversion. Ahora, Damasco está a solo 120 millas de Jerusalén, entonces no hay ningún lugar a duda de que en estos 3 años la iglesia ha escuchado acerca de la conversión de Saulo, la iglesia en Jerusalén. But this gives you an idea of how bad Saul was. He returns after 3 years, shows up to join, and they're like, yeah, no. Pero esto te da una idea de lo malo que era realmente Saulo, porque él aparece después de 3 años, llega donde están los discípulos para compartir con ellos y ellos le dicen, no. Can you imagine 3 years later being like, seriously, guys? ¿Usted se puede imaginar 3 años después llegar y ser como, ¿en serio no me van a aceptar? I mean, listen, I went to Arabia. I got persecuted myself. Es como, en serio, yo fui a Arabia, a mí me han perseguido también. They're still afraid of him 3 years later. If you wonder how terrible the persecution was against the church, that should give you a window into it. Ellos seguían atemorizados de él 3 años después. Si usted alguna vez se ha preguntado cómo era esa persecución contra la iglesia en Jerusalén, estos 3 años deberían darte una pincelada de cómo fue. And the disciples there in Jerusalem essentially looked at Saul and go, listen, we don't trust you. Y básicamente los discípulos ahí en Jerusalén lo que hacen es ver a Saulo y decirle, sabe, no confiamos en usted. I tell you, that had to hurt. Y déjeme decirle algo, eso tuvo que doler. Right? If you're Saul showing up, you can't wait and understand who he is. He can't wait to meet the brethren. Si usted es Saulo y usted está apareciendo en Jerusalén y usted sabe quién es Saulo, él no puede esperar para encontrarse con los hermanos. I mean, he very well may have wanted to start with a big, I'm sorry, please forgive me. But they were, we don't trust you. Tal vez lo primero que él quería hacer era llegar y decirles, lo siento mucho, por favor, perdónenme. Y ellos no confiaban en él. And here we see the church makes a mistake. Y aquí vemos que la iglesia comete un error. And there was hurt. No, and there's no doubt in my mind it will hurt. Because if I showed up and you're like, we don't want you, heck, that hurts. Y ahí hubo dolor. Y yo estoy seguro que a él tuvo que haberle dolido eso. Porque si yo aparezco
un tiempo después en la iglesia y la gente me dice, no lo queremos acá, eso And- duele. And people have been hurt by the church, haven't they? Y hay gente que ha sido herida por la iglesia, ¿o no? And people react different. And some people, when they're hurt by the church, are like, I am done with it. Y hay gente que cuando ha sido herida por la iglesia dice, ¿sabe qué? Terminé con todo esto. That's the love of Christ? I don't want any of that. Si ese es el amor de Cristo, yo no quiero nada de eso. But look at the persistence of Saul. Pero vea la persistencia de Saulo. Does he throw in the towel and say, forget it, I'm not into this Christianity thing anymore? Se da él por vencido y dice, ¿sabe qué? Olvídese de todo, ya yo no quiero seguir con esta cosa del cristianismo. I'm done with the church. Terminé con la iglesia. No, he's more persistent and more loving towards them. No, él es más persistente y más amoroso hacia ellos. And this is a good thing for us to realize. The church is full of imperfect people who do dumb things sometimes. Y esto es algo importante para nosotros de entender. La iglesia está llena de gente imperfecta que a veces hace cosas tontas. And we need to learn to forgive, but that should never be a reason for us to completely break fellowship from the body of Christ. Y nosotros tenemos que aprender a perdonar, pero esa nunca debería ser una razón para que nosotros completamente terminemos la comunión con el cuerpo de Cristo. Jesus' blood was poured out and he died and he gave himself because he loves the body of Christ. La sangre de Jesús fue derramada y Él se entregó a sí mismo y Él murió en la cruz porque Él ama al cuerpo de Cristo. And he knows better than any of us how imperfect each and every member is. Y Él sabe mejor que nosotros, que cualquiera de nosotros, lo imperfecto que es cada miembro de la But iglesia. it never prevented him from going to the cross for you and I, did it? Pero eso nunca le impidió a Él ir a la cruz por usted y por mí, ¿verdad? So we, like Saul, in this time had to humble himself even more, be patient, and even more loving to the body of Christ. Entonces nosotros, al igual que Saulo en este momento, necesitamos ser todavía más, o él necesitó ser todavía más humilde y más paciente y más amoroso para con el cuerpo de Cristo. But in comes Barnabas. Pero acá llega Bernabé. Barnabases are great people to have in your church. Bernabé es alguien excelente de tener en su iglesia. Right? Because when you're tired and wore out or discouraged, they're the ones you want to have in your body. Porque cuando usted está desmotivado, usted está cansado, usted está desanimado, ellos son los que usted quiere tener en su iglesia. Right? Because Barnabas' name means son of encouragement. Porque el nombre de Bernabé significa hijo de consolación. And Barnabas sees what's going on with Saul, and you know what he does? He in essence walks up and he's like, I'll be your friend. I mean, Y Bernabé observa lo que está sucediendo con Saulo y él lo que hace literalmente es levantarse y le dice, yo voy a ser su amigo. right? And then Saul begins to share with him what happened there on the Damascus road. He's like, I'll vouch for you. Y Saulo comienza a compartir con él lo que sucedió ahí afuera en el camino a Damasco y Bernabé le dice, yo lo apoyo. Right? Even if nobody else believes you, I believe you. Let's go talk to the apostles. Aunque nadie más le crea, yo le creo. Vamos a hablar con los apóstoles. That's his attitude. Don't you love that? Esa es su actitud. ¿No le encanta eso a usted? Right? Saul standing there with his hands in the pocket, kicking the ground, maybe kicking the rocks, and just being like, man, this ain't going the way I thought it would. Saulo tal vez ahí parado, nada más, tal vez pateando las piedras ahí, como, esto no salió de la forma que yo esperaba. And then there's Barnabas, hey, what's going on? Y llega Bernabé y le dice, ¿qué es lo que está pasando? This is what's going on. Nobody wants to accept. I can't get in any church here. People all think I'm going to throw him in jail again. Es que yo no puedo ir acá a ninguna iglesia, todos piensan que yo lo voy a meter otra vez en la cárcel. But I got saved up in Damascus. Oh, that's fantastic. I'm loving to hear that. Let's go tell everyone. Pero yo me convertí allá en Damasco. Excelente, vamos a contarle a todos. And he does. Y él lo hace. He gets him an audience with the apostles. Él le consigue a Saulo una audiencia con los apóstoles. And this is where things begin to change with the relationship of the disciples with Saul, is because Barnabas intervened on his behalf. Y acá es donde comienzan a cambiar las cosas en la relación entre Saulo y los apóstoles, y es porque Bernabé intervino en beneficio de Saulo. Paul later wrote 1 Corinthians 13, the chapter on love. Más adelante, Pablo va a escribir 1 Corintios 3, el capítulo sobre el amor. And I wonder when he wrote verse 8 if he thought about Barnabas. Y yo me pregunto si cuando él escribe el versículo 8 de ese capítulo, si él estaba pensando en Bernabé. Because that's when he penned, love believes all things. Porque ahí es donde él dice, el amor todo lo cree. Right?
And Barnabas loved him and he believed him when he shared with him. Y Bernabé le amó a él y le creyó cuando Saulo compartió su testimonio. And as Paul is reflecting on what love really is, he's going, that believes all things. Remember Barnabas? He believed everything I told him. Y cuando él está escribiendo, tal vez él reflexionó y dijo, el amor todo lo cree. Bernabé me creyó todo lo que le dije. Well, in that same account in Galatians, this records that Saul then spent 15 days with Peter. He didn't see the other disciples, only Jesus' half-brother James and Peter. Ahora, en el relato que ya mencionamos en Gálatas, también dice que Pablo pasó 15 días con Pedro. Él no vio a los demás apóstoles, solamente a Juan, a Jacobo, el medio hermano de Jesús, y a Pedro. And he's received into the family. Y él es aceptado en la familia. And what a sweet time this had to be for him. Now he gets to minister with his brothers and sisters. That's what he's been wanting to do. Y qué tiempo más agradable debió haber sido más dulce. Ahora él tiene la oportunidad de ministrar con sus hermanos y hermanas en Cristo, y esto es lo que él había querido hacer. Well, as he's beginning to share, it says he's going in and out. He begins to debate with the Hellenistic Jews. Y mientras él comienza a compartir, dice que él entraba y salía y comienza a debatir con los griegos o los judíos helenistas. These are not those like Stephen who had converted. These are full-on Jews he's trying to convert. Ahora, estos no son como Esteban, que se había convertido al cristianismo. Estos eran judíos al 100% que Saulo estaba tratando de convertir. Well, Saul is getting a similar response he did in Damascus. He said, we're tired of it. Let's kill him. Y Saulo obtiene una reacción similar a la que obtuvo en Damasco. Dijeron, ¿sabe qué? Estamos cansados de este tipo, vamos a matarlo. And this will kind of be the running theme for Paul's life. Y este va a ser como el tema recurrente en la vida de Pablo. And I kind of wonder if toward the end, like if he kind of got used to it and he could see the direction it's going and he would pause and be like, let me guess, you want to kill me. Yo me imagino si hasta el final de su vida, cuando él estaba en medio de diferentes situaciones, él vio la dirección en la que iban las cosas y se detenía cuando hablaba y decía, déjeme adivinar, ahora me quieren matar. You kind of got used to it, you could see the way it was going, you're like, they're going to want to kill me again. Porque más o menos usted se acostumbra a eso y usted ve la dirección en la que se dirige el asunto y dice, otra vez me quieren matar. But the beautiful thing is, here in Jerusalem, the body of Christ rallies around him and they work on getting him out again. Pero lo hermoso es que acá en Jerusalén el cuerpo de Cristo se vuelve a unir y comienzan a trabajar para sacarlo de la ciudad otra vez. So they head down first to Caesarea. It's about 65 miles away from Jerusalem. Así que primero lo llevan a Cesarea, que está como a 65 millas de Jerusalén. And the reason why they did that is because Caesarea is a seaport. They probably put him on a boat because he ended in his final destination back in Tarsus where he was born. Y la razón por la que hacen esto probablemente es porque Cesarea era un puerto marítimo. Entonces ellos lo ponen en un bote, un barco, y él termina en su hogar en Tarso. And what a time that must have been. ¿Y qué tiempo debe haber sido ese? Saul got to go home. Saulo tuvo la oportunidad de ir a casa. He exits the book of Acts here for the next 2 chapters and then shows up and it says 14 years later he comes back from Tarsus. He was there a long time. Él sale acá del libro de Hechos por los próximos 2 capítulos y luego aparece nuevamente en el capítulo 12 y dice que por 14 años él estuvo en Tarso. So if you really begin to think about it, Saul had 17 years of preparation before he started going out to reach the Gentiles, his ultimate mission. Y si usted piensa en esto detenidamente, Saulo tuvo 17 años de preparación antes de finalmente ir a los gentiles, que iba a ser su misión. The Lord's never in a hurry. El Señor nunca tiene prisa. We would think because of Saul's training, we got to plug him in immediately, and the Lord goes, I need 17 years to really get him ready. Nosotros pensaríamos que con el trasfondo y la capacitación que tenía Saulo tenemos que conectarlo en la iglesia inmediatamente, pero el Señor dice, necesito 17 años para prepararlo y tenerlo listo. He knows exactly what he's doing, and he's never in a hurry. We are, he's not. Él sabe exactamente lo que él está haciendo y él nunca tiene prisa. Nosotros sí, pero él no. And so here he sent Saul back home, back to the beginning,
to really begin to pour into his life and prepare him for the ministry he would have. Y acá él envía a Saulo de regreso a casa para comenzar a prepararlo, a invertir en él y a prepararlo para el ministerio que él tenía para Saulo. Well, verse 31, we get an update on our churches. It's kind of like that church bulletin status. En el versículo 31 tenemos como una actualización acerca de las iglesias, como el boletín ahí mensual del estado de la iglesia. Right, it says, Then the churches throughout all Judea, Galilee, and Samaria had peace and were edified, and walking in the fear of the Lord and in the comfort of the Holy Spirit, they were multiplied. Dice, mientras tanto las iglesias en toda Judea, Galilea y Samaria vivían en paz y eran edificadas en el temor del Espíritu, en el temor del Señor, y su número iba en aumento por la fuerza del Espíritu Santo. Now we see Jesus' commission starting to be fulfilled, right? It would start in Jerusalem, then reach out into Samaria. Vemos el mandato, la comisión de Jesús comenzando a cumplirse. La iglesia comenzó en Jerusalén, luego va a ir a Samaria. But they also mention Galilee, which is where 90% of Jesus' ministry took place. Pero también mencionan Galilea, que es el lugar donde el 90% del ministerio de Jesús se desarrolló. But that's all. We don't actually know anything about the church in Galilee, but we know there is one there, and it's experiencing a time of peace. Pero eso es todo lo que se menciona. Nosotros no sabíamos que había una iglesia en Galilea, pero ahora dice que hay una ahí y que está experimentando paz. Now understand peace. This doesn't mean the church is walking in complacency. Ahora, usted tiene que entender lo que es paz. Esto no quiere decir que la iglesia está caminando en complacencia. Right? Because it says they were multiplying. That's not what peace doesn't mean. We're just kicking back and relaxing and enjoying the time of nothing. They're still busy about the work of the Lord. Porque dice que su número iba en aumento. Ahora, tiene que entender que paz no significa sentarse, subir los pies en el sillón y relajarse y dejar que las cosas pasen. Ellos estaban ocupados trabajando en las cosas del Señor. And this is good that the church is growing. You know why? Y esto es bueno que la iglesia estaba en crecimiento. ¿Sabe por qué? Because it's getting ready to make its final advancement. Porque está preparándose para su avance final. Right? It started in Jerusalem with the Jews. Comenzó en Jerusalén con los judíos. Then they headed to Samaria, which were the Samaritans are half Jew, half Gentile. It's kind of interesting how God works. I'll give you Jew, half Gentile. Now I'm going to give you full-on Gentiles. Y luego se dirigen a Samaria, donde estaban los que eran mitad judíos, mitad gentiles. Y es un poco gracioso como esto va, porque comienza con judíos, luego mitad gentiles, mitad judíos, mitad gentiles, y luego va a los gentiles completos. And if the body of Christ isn't going, then it's going to be hard to advance to the ends of the earth. Y si el cuerpo de Cristo no está avanzando, entonces va a ser difícil ir hasta los confines de la tierra. And with this next advancement would bring great persecution once again to the church. Y con este avance final va a venir gran persecución sobre la iglesia una vez más. But you know what else we read? Pero ¿sabe qué más leemos? It brought a great harvest. Que trajo una gran cosecha consigo. These faithful people who were willing to go out, they were able to be a part of a great harvest. Porque esta gente que estuvo dispuesta a ir, tuvo la oportunidad de ser parte de una gran cosecha. And these people, they're walking in the fear of the Lord, they're walking in the comfort of the Lord, and the church is growing. Y esta gente está caminando en temor del Señor, ellos están disfrutando el consuelo del Señor y la iglesia está creciendo. And that's a wonderful update, isn't it? Y esa es como una noticia excelente, ¿verdad? I wish I could say the same today. Yo desearía poder decir lo mismo hoy. There seems to be less and less interest in the things of the Lord and more interest in the things of self. Pero pareciera que al contrario, hoy hay menos y menos interés en las cosas del Señor y más interés en las cosas de mí mismo. Well, the church is growing. Saul is headed back home. Now we're going to hear what's going on in the life of Peter. La iglesia está creciendo, Saulo se está dirigiendo a su hogar y ahora vamos a escuchar lo que está sucediendo en la vida de Pedro. Verse 32, Now it came to pass as Peter went through all parts of the country that he also came down to the saints who dwelt in Lydda. There he found a certain man, Aeneas, who had been bedridden 8 years and was paralyzed. And Peter said to Aeneas, Jesus the Christ heals you. Arise and make your bed. Then he arose immediately.
And all who dwelt in Lydda and Sharon saw him and turned to the Lord. Dice, Pedro visitaba a todos los hermanos, así que también visitó a los santos que vivían en Lida. Allí había un hombre llamado Eneas que tenía 8 años de estar en cama, pues era paralítico. Cuando Pedro lo vio, le dijo, Eneas, Jesucristo te ha sanado, levántate y arréglate. Y Eneas se levantó enseguida. Al ver esto, los habitantes de Lida y de Sarón se convirtieron al Señor. Aeneas, who is he? Eneas, ¿quién es él? No idea. Ni idea. Did he believe in Jesus? ¿Él creyó en Jesús? No. No sé. Was he a Jew or a Gentile? ¿Era judío o gentil? No. No sabemos. But he was bedridden for 8 years. That's what we know. Pero estuvo paralítico por 8 años, eso es lo que sí sabemos. We also realize he becomes a testimony of the grace and love of Jesus. También nos damos cuenta que él se convierte en un testimonio de la gracia y el amor de Jesús. Right? Because it says everybody who saw him in Lydda and Sharon believed in Jesus. Porque dice aquí que todos los que lo vieron en Lida y en Sarón se convirtieron a Jesús, al Señor. He became a tool for the kingdom of God. Él se convirtió en una herramienta para el reino de Dios. I think about it. For 8 years, he could do nothing and was a burden to other people that had to care for him. Piensen esto, durante 8 años él no podía hacer nada y más bien era una carga para otras personas que tenían que ocuparse de él. And he goes from being a burden to be a living testimony and a blessing to other people. Y él pasa de ser una carga a ser una bendición y un testimonio vivo para otras personas. Well, Peter continues to pass through this region. Pedro continúa entonces atravesando esta región And he heads down to Joppa. y él se dirige a Jope. And it says, at Joppa there was a certain disciple named Tabitha, which is translated Dorcas. This woman was full of good works and charitable deeds, which she did. But it happened in those days that she became sick and died. And when they had washed her, they laid her in an upper room. And since Lydda was near Joppa, the disciples had heard that Peter was there. And they sent 2 men to him, imploring him not to delay in coming to them. Peter arose, and he went with them, and when he had come, they brought him to the upper room. And all the widows stood by him, weeping, showing the tunics and the garments which Dorcas had made while she was with them. But Peter put them out, and knelt down and prayed, and turning to the body, he said, Tabitha, arise. And she opened her eyes, and when she saw Peter, she sat up. Then he gave her his hand and lifted her up. And when he had called the saints and the widows, he presented her alive. And it became known throughout all Joppa, and many believed on the Lord. Dice, en Jope había una discípula llamada Tabita, es decir, Dorcas. Tabita siempre hacía muchas buenas obras y ayudaba mucho a la gente pobre. Pero sucedió que en esos días se enfermó y murió. Entonces lavaron su cadáver y luego lo pusieron en una sala. Como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos supieron que Pedro estaba allí. Entonces enviaron a 2 hombres para pedirle que fuera a Jope urgentemente. Pedro se levantó y se fue con ellos. Cuando llegó, lo llevaron a la sala. Allí todas las viudas lo rodearon y mientras lloraban le mostraron las túnicas y los vestidos que Dorcas había hecho cuando vivía. Entonces Pedro pidió que salieran todos. Luego se puso de rodillas y dirigiéndose al cuerpo oró y dijo, Tabita, levántate. Ella abrió los ojos y cuando vio a Pedro se puso de pie. Pedro le dio la mano y la levantó. Luego llamó a los santos y a las viudas y les entregó viva a Tabita. Esto llegó a saberse en toda Jope y muchos creyeron en el Señor. So he heads to Joppa. It's about 16 kilometers from Lydda. Entonces él se dirige a Jope, que está más o menos a 16 kilómetros de Lida. This is an important biblical city. Y esta es una ciudad bíblica importante. You've read about this before if you read the book of Jonah. Y si usted ha leído el libro de Jonás antes, usted ha leído acerca de ella. Joppa is the port that Jonah left from when he was running away from God. Jope es el puerto desde el cual sale Jonás cuando él está huyendo de Dios. You remember why he's running away? ¿Y se acuerda por qué él está huyendo? Because he don't want to present anything to the Gentiles. He doesn't like them at all. Porque él no quería presentarle nada a los gentiles, él no los quería para nada. And isn't that beautiful?
Peter is going to end up in Joppa, Y no es eso hermoso. Pedro va a terminar en Jope. and this is where Peter will receive his vision and call to go to the Gentiles. Y acá es el lugar donde Pedro va a recibir su visión y su llamado para ir a los gentiles. And the difference between Peter and Jonah is he obeys and he goes. Y la diferencia entre Pedro y Jonás es que él obedece y él va. But here we learn about a devout believer in the Lord, Tabitha. Pero acá aprendemos acerca de una creyente devota en el Señor, Tabita. Dorcas was her Greek name, Tabitha was her Aramaic name. Dorcas era su nombre griego, Tabita o Tabata era su nombre arameo. But in verse 36, we learn the character of this woman. Pero en el versículo 36 aprendemos o conocemos acerca de una característica de esta mujer. And she's a wonderful woman, Era una mujer maravillosa. right? She's full of good works and charitable deeds. Ella estaba llena de buenas obras. And for me, she's one of those, it's kind of like Stephen. You're like, man, she doesn't seem like the one you'd want to take. Stephen, a devout man, full of the Lord and evangelizing. And you're going, wow, both these guys cut down early in the ministry. Y tiene muchas similitudes con Esteban. Y al igual que Esteban, no pareciera que es la persona que usted quisiera llevarse. Es como Esteban, un hombre lleno del Señor, devoto al Señor. Y ahora ella termina en su ministerio muy temprano. But also look what Luke adds. Pero también vean lo que añade Lucas. She was full of good works, charitable deeds, which she did. En el griego lo que dice, no está así en español, pero el griego lo que dice es que ella estaba llena de buenas obras, hechos agradables que ella hacía también. And why Luke puts this here Y la razón por la cual Lucas pone eso ahí is because a lot of times people have good ideas, es porque muchas veces la gente tiene buenas ideas, right? Charitable deeds or good things that they would like to do. Buenas obras o cosas buenas que les gustaría hacer, But the problem is they never act on them. pero el problema es que nunca actúan en esas ideas. They're only here in the mind. We should go and do this. Ellos siempre están escuchando en su mente, deberíamos ir y hacer esto. You know what the church should be doing? The church should go and try and do this. ¿Sabe lo que la iglesia debería hacer? La iglesia debería ir y hacer esto. And people don't end up acting on those things that the Lord is convicting and laying on their heart. Y al final la gente no actúa sobre esas obras que el Señor está poniendo en su corazón. But what we see here with Tabitha, she did them. She didn't just think of, she was out there, she had the idea, and she acted upon the things that the Lord laid on her heart. Pero lo que vemos con Tabata es que ella las hizo. Ella sabía lo que el Señor estaba poniendo en su corazón y actuó sobre esas cosas. If the Lord stirs you to do something, do it. Si el Señor te mueve a hacer algo, hágalo. Don't wait for somebody else to do it and don't pass it off on other people. If the Lord has given you that conviction, it's your responsibility to act upon that. No espere a que alguien más actúe o no espere pasárselo a otra persona. Si el Señor está poniendo esa convicción en usted, actúe. I mean, there are opportunities here if you want to take advantage of them. Hay oportunidades acá, si usted quiere aprovecharlas y ayudar. The Lord's stirring you to do something, Si el Señor lo está moviendo a usted a hacer algo, speak up. dígalo. We can give you opportunities if you're really looking. Nosotros podemos darle oportunidades si usted realmente está buscando. Don't let it just settle in your mind and leave it there. No deje que la idea se asiente en su mente y se quede ahí. Right? Let it be said of each of us that the charitable works and good deeds, we did them. We didn't just come up with ideas. Permita que de nosotros sea dicho que las obras caritativas y las buenas obras las hicimos, no solamente se quedaron ahí en nuestra mente. And so because of the proximity of Joppa and Lydda, they realize where Peter is. They send a couple of guys to go and get him. Entonces, por la proximidad que hay entre Lida y Jope, ellos se dan cuenta dónde está Pedro y envían a 2 hombres para que lo traigan a Jope. And he shows up to the room where she is, and people are there, and they're showing the things that she had done for them. They're showing the garments, they're showing the tunics that she made.
Y él termina en la sala con la gente y la gente que está ahí le enseña a Pedro las cosas que ella había hecho para ellos. Le enseñan las túnicas, los vestidos, se las muestran a él. And these are widows. Y estas son viudas. And understand, in that time, there wasn't any government help. Y ahora usted tiene que entender que durante ese tiempo no había ayuda gubernamental. Widows were dependent on the goodwill of other people. Las viudas dependían solamente en la buena voluntad de otras personas. Right? And if they didn't have any family, it was even more difficult to try and find help. Y si ellas no tenían familia, era todavía más difícil tratar de encontrar ayuda. Now, apparently, in this region of Joppa, there were a lot of widows who were without help, and she saw the need and she acted upon it. Y aparentemente en esta región de Jope había un montón de viudas que no tenían ayuda. Ella vio la necesidad y ella actuó sobre esa necesidad. But that's also the responsibility of the church. When we hear that people are in need, we should be out there helping as best we can. Pero también esa debería ser la responsabilidad de la iglesia. Cuando nosotros escuchamos que hay personas pasando una necesidad, deberíamos ir y tratar de ayudar lo mejor que podamos. Well, Peter then puts everybody out. Pedro entonces saca a todo el mundo. And man, there are similarities between what Peter does and what Jesus did when he raised Jairus' daughter. Y hay un montón de similitudes entre lo que hace Pedro y lo que hizo Jesús cuando Jesús resucita a la hija de Jairo. Right? Jesus walked in the room, he put everybody out. Jesús entra a la habitación, saca a todo el mundo. And what's amazing is if you look at the Greek, the words they spoke are almost identical. Y lo increíble es que si usted ve la escritura griega, las palabras que ellos dijeron son casi idénticas. Jesus said, Talitha kumai. Jesús dijo, Talita kumi. Peter says, Tabitha kubai. Y Pedro dice, Tabata kubi. Now I don't know if Peter just could hear the words of Jesus in his head as he's saying that, going, wow, I've heard this before. Y recuerde, Pedro puede estar escuchando las palabras de Jesús mientras Jesús las decía y él decir, yo ya escuché esto antes. One difference is Jesus held the hand of the girl while he did this. Peter did after, not wanting to defile himself. He's still got some Jewish roots in there that need to be worked out. Una diferencia es que Jesús sostuvo la mano de la niña mientras él hacía esto. Pedro no la tocó porque él no quería contaminarse con un muerto. Todavía había algunas raíces judías bien enraizadas en él. And the Lord works them out. Y el Señor las va a ir eliminando. Just like he continues to work things out of our life year after year. Al igual que Él va trabajando cosas en nuestra vida año tras año. But I want you to understand here, Tabitha is not resurrected. Pero yo quiero que usted entienda algo acá. Tabata o Talita no fue resucitada. She is resuscitated. Ella, Resurrected and yeah, resuscitated. we only have one. There's no different word? What? To resuscitate is like if somebody was unconscious and you bring them Fue back. como una, como cuando le hacen la reanimación, una cosa así. Right? Because she comes back to her old life. A resurrected person will be resurrected into a new life. Y la razón por la que sabemos esto es porque ella regresa a su vida anterior. Una persona resucitada es una persona que regresa a una nueva vida. I love what one commentator says of this. Y a mí me encanta lo que dice un comentarista acerca de eso. He said, Tabitha was not raised for her own sake. She would have enjoyed heaven better. Dice, Talita no fue resucitada o no fue levantada por su propio beneficio, porque ella hubiese disfrutado del cielo muchísimo más. But she was raised for the sake of her ministry and others. Pero ella fue levantada a razón de su ministerio y de otros. Well, that's the beauty of it. The Lord said, I'm not finished with you yet. Y eso es lo que el Señor hizo. Él dijo, no he terminado con usted todavía. And he even used that moment of bringing her back, right? Because as people saw her, they knew the work that Jesus had done, and people came to the Lord through that. Y incluso Él usó el momento de cuando ella fue levantada, porque la gente que vio eso, supieron que el Señor era el que había hecho eso y creyeron. Well, Peter gets his final preparation to go to the Gentiles, one verse. Y en un versículo, en el último, vemos que Pedro tiene su preparación final para ir a los gentiles. 43, stayed many days in Joppa with Simon a tanner.
43 dice que durante muchos días Pedro se quedó en Jope en la casa del curtidor llamado Simón. And they were definitely getting them ready for the Gentiles. Y esto definitivamente era una preparación para los gentiles. Because a tanner was considered ceremonially unclean because they were always touching dead animals. And there he is in the house with skins and everything all around. I could just imagine being Peter like, I ain't touching nothing. Porque un curtidor era considerado ceremonialmente impuro, porque ellos siempre estaban manipulando cuerpos muertos. Y acá tenemos a Pedro en la casa con un montón de pieles de cuerpos muertos y todo. Yo solo me imagino a Pedro ahí sentado como, yo aquí no toco nada. But all that, this is preparing his heart to go and meet with Cornelius. Pero todo esto lo que está haciendo es preparando su corazón para ir a encontrarse con Cornelio. You know, everywhere believers went, ¿Sabe? A todos los lugares donde los creyentes iban, they were looking for opportunities to share Jesus. ellos estaban buscando oportunidades para compartir acerca de Jesús. Right? If you've been with us the past few weeks, whether it's Peter, whether it's Saul, whether it's Philip, whether it was Stephen, they're all looking for a chance just to share Jesus with people. Si usted ha estado con nosotros estas últimas semanas, sea Pedro, sea Esteban, sea Pablo, quien fuera que sea, siempre estaban buscando oportunidades para compartir acerca de Jesús. If you notice, they're never concerned with location, Y si usted nota, a ellos nunca les importó la ubicación donde estaban. right? Home, street, synagogue. It didn't matter where. What mattered is what they talked about. It had to be about Jesus. Casas, calles, sinagogas, donde fuera que estuvieran, no importaba el lugar, lo que importaba era el cómo. Ellos tenían que compartir acerca de Jesús. And so I can't stress it enough to you and also myself. Be bold for Jesus. Entonces yo no puedo ponerle el suficiente énfasis para usted y también para mí. Sea valiente sobre Jesús, acerca de Jesús. Because so many times we're just like, it's not a big deal if I do or don't. It is a big deal. Porque a veces decimos, no es la gran cosa si lo hago o no lo hago. Sí, sí es la gran cosa. Because you have the key to eternity, Porque usted tiene la llave de la eternidad. right? And it's sad if we go, well, it's a little embarrassing if I'm out on the street to talk about Jesus. Y nosotros a veces decimos, es que es un poco penoso si yo estoy ahí en la calle hablando acerca de Jesús. Other people might hear and laugh. Otra gente tal vez lo escuche y se burle. They might laugh at you anyway. Tal vez siempre se burlen de usted. Laugh at me too. It doesn't matter. Don't be embarrassed. Se burlan de mí también, no importa, no esté avergonzado. I mean, this is how the gospel advances. You're seeing it. Y lo que quiero decir es que así es como el evangelio avanza. Usted lo está viendo acá. God just wants ordinary people to love Him, to go, here I am. Dios solamente quiere gente ordinaria que lo ame y que diga, aquí estoy. You know, Jesus said in Mark 8:38, what will happen if you're a little embarrassed? Jesús dijo en Marcos, Marcos 8:38, lo que va a suceder si usted está un poco avergonzado. Turn there now, real quick. Vamos ahí ahora, rápidamente. Mark 8:38. Marcos 8:38. For whoever is ashamed of me and my words in this adulterous and sinful generation, of him the Son of Man will also be ashamed when he comes in glory. Si en esta generación adúltera y pecadora alguien se avergüenza de mí y de mis palabras, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. You're ashamed to talk about Jesus, who's pure and perfect, in front of an adulterous, impure generation? ¿Usted está avergonzado de hablar acerca de Jesús, quien es puro y perfecto, frente a una generación adúltera y perversa? I mean, listen, I got enough Spanish now that when I walk through the streets, I hear the crass conversations. ¿Sabe? Yo ahora tengo el suficiente dominio del español como para saber lo que está hablando la gente, las groserías que están diciendo cuando yo voy caminando por la calle. You want to talk like that? ¿Usted quiere hablar como eso? How you want to join in? ¿Es como quiere unirse a ellos? Well, we could talk about the things that are pure and holy and the goodness and the greatness of Jesus and tell people that they have a chance and hope. Podemos hablar acerca de las cosas puras, de las cosas limpias, de la grandeza, de la bondad de Jesús y contarle a la gente que ellos tienen una esperanza. You know, an older man told me, you know, this year at the beach, you know, do people a favor, tell them about Jesus. ¿Sabe? Un anciano me dijo este año en la playa, hágale un favor a la gente, hábleles acerca de Jesús.
It's that simple. Do people a favor. Tell them about Jesus. Y es así de simple. Hágale un favor a la gente, háblele acerca de Jesús. And Jesus is like, listen, you're ashamed to do that? I'll be ashamed. Y sabe, Él dice, si usted tiene vergüenza de hacer eso, yo voy a tener vergüenza. I tell you, you're embarrassed here. You're going to be really embarrassed when he denies you before the holy angels and his Father. That will be embarrassing with eternal ramifications. ¿Sabe? Si usted está avergonzado acá, usted va a estar realmente avergonzado cuando Él lo rechace a usted en frente de todos los santos ángeles y su Padre. Y eso va a tener ramificaciones eternas. Be bold. Sea valiente. Be a Tabitha. Sea una Talita. The Lord lays things on your heart. Take advantage of them. Take care of people. Love people enough. Si el Señor pone cosas en su corazón, aprovéchelas. Aprovéchelas y cuide a la gente. Amen? Amén. Let's pray. Oremos. Gracious Heavenly Father, thank you for your word. Padre clemente, celestial, gracias por tu palabra. Father, we ask that you would just work in our hearts. Padre, pedimos que tú solo trabajes en nuestros corazones. Lord, continue to stir us. Señor, sigue moviéndonos. Lord, give us a boldness. Señor, danos valentía. And Lord, give us opportunities. Y Señor, danos oportunidades. Everything about you is good. Todo acerca de ti es bueno. So everything about our conversations with others is good. Así que todo de nuestras conversaciones con otros son buenas. And Lord, you just desire to pour grace and love and mercy out in people's lives. Y Señor, tu deseo es derramar gracia, amor y misericordia en la vida de las personas. And you just want to use us, ordinary people, to herald that message. Y tú quieres usarnos a nosotros, gente ordinaria, para llevar ese mensaje. So Lord, help us, Así que Señor, ayúdanos and may we be found faithful doing that. y que seamos encontrados fieles haciendo esa obra. Lord, that we would see your kingdom multiplied. Señor, que podamos ver tu reino siendo multiplicado. Lord, and that churches would be filled with true worshipers of you. Y Señor, que las iglesias sean llenas con verdaderos adoradores tuyos. And we ask these things in your precious name. Pedimos estas cosas en tu precioso nombre. Amen. Amén.